Bueno, buenas tardes a todos aquí presentes en la sala de conferencias del Instituto Iberoamericano y también a las y los que están conectadas virtualmente. Les doy la bienvenida. Estamos muy contentas en el Instituto Iberoamericano de darle la bienvenida a Elsa Drukarov y a Jan Knobloch, que nos van a hablar sobre un tema muy interesante, biografía y feminismo, a propósito de un libro de Elsa, El pasadizo secreto de 2024. Bueno, mi nombre es Clara Rubituso, no me presenté, soy investigadora en el Departamento de Investigación del Instituto Iberoamericano. Estamos muy agradecidos que Jan Knobloch y Elsa estén aquí. Creo que Jan tuvo mucho que ver con esta invitación, con esta llegada de Elsa a Alemania y la oportunidad de tenerla aquí en Berlín. Me imagino que has estado en Colonia también, donde está Jan. Quedamos en que yo voy a presentar a Jan, luego Jan va a presentar a Elsa. Y después yo presento a todos. Bueno, voy a presentar entonces a Jan Knobloch. Él es docente, investigador en romanística en la Universidad de Colonia. Viendo tu currículum veo que tenés dos mundos, grandes mundos. Uno, el mundo francófono, investigación sobre literatura contemporánea francesa, y en los últimos años también incursionando en el latinoamericanismo como un romanista alemán par excellence, varios mundos de la romanística. Y he visto también que has estado en la Universidad de Buenos Aires, creo que ese es el lugar que los unió, donde se han conocido. Has estado también en Argentina. Me imagino que eso será parte de una investigación sobre literatura latinoamericana, literatura argentina que estás comenzando. Bueno, bienvenido, Jan, al instituto, y te doy la palabra para que presentes a Elsa y comience esta conversación, ¿no? Va a ser un diálogo entre ambas y, bueno, estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias, Clara, para esta introducción muy amable y también para apuntar la herencia de la romanística clásica, ¿no? También estoy muy contento de estar aquí hoy con vosotros y contigo, Elsa, porque tenemos el placer y el honor de conversar contigo y de continuar una conversación que empezamos hace más o menos 3 años. Y antes de todo, quería agradecer al Instituto Iberoamericano por la generosa invitación y financiación del evento, y también a la Universidad de Colonia y al Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA, ¿no? Donde Elsa investiga y enseña. Y como ya apuntaste los dos mundos de mi carrera, voy a empezar con una cita de una escritora francesa hoy, que es Annie Ernaux. Y esta cita se encuentra en La vergüenza, que es una autosociobiografía que empieza con la siguiente frase. Ernaux escribe: mi padre quiso matar a mi madre un domingo de junio a primera hora de la tarde. Y el resto del libro es un intento de explicar cómo se llegó a esta situación. Y para ello, Ernaux precisa que no se trata simplemente de ofrecer las imágenes de sus recuerdos, sino de tratar esos recuerdos como documentos que se irán aclarando al someterlos a diferentes enfoques teóricos. Entonces, Ernaux habla, ¿no?, de considerar los recuerdos como documentos que requieren una interpretación teórica. Y en Ernaux eso se hace a través de la sociología de Pierre Bourdieu. Analiza sus recuerdos con Bourdieu. Entonces, de esa manera, la vergüenza individual que experimenta la joven Annie se convierte en la vergüenza colectiva de una clase. No solo es suya, sino que también es expresión de un conflicto de clases. Y eso tiene algo de muy emancipador, podemos decir. En El pasadizo secreto, que otra vez voy a levantar por un poco de publicidad, la autobiografía fragmentaria, ¿no?, de la que vamos a hablar hoy, hay un intento muy similar, pero el marco teórico para interpretar las imágenes del pasado no es la sociología, aunque hay también reflexión sociológica, sino que es la teoría feminista y sobre todo tal vez un cierto feminismo de la diferencia. Vamos a volver a hablar de eso. Antes de presentarles a Elsa Drukarov, quiero hacer una pequeña aclaración.
porque dado que hablamos de feminismo, quiero dejar claro que no pretendo hablar aquí en nombre del género femenino o de personas leídas como femeninas, lo que no podría, de toda forma, sino que hablo como interlocutor interesado, ¿no? Que escucha y aprende. Y también quiero aclarar que la idea de la conversación surgió como una continuación, ¿no? de conversaciones anteriores entre Colonia y Buenos Aires. Entonces, ahora la tarea más difícil, introducir a Elsa Trúcarov en tiempo breve. Elsa es escritora, crítica y docente en la de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y se puede decir que es una de las autoras críticas más importantes de su generación en Argentina. Como ha publicado mucho, mi recorrido va a ser necesariamente muy selectivo. Entre sus libros de ficción destaca El infierno prometido, que es una historia de prostitución, bueno, es una novela que narra la historia de una prostitución forzada en el milieu judío al inicio del siglo XX en la Argentina. Y otra novela que me parece interesante, que es El último caso de Rodolfo Walsh, publicado en 2011, donde Elsa imagina una suerte de thriller político sobre la resistencia a la dictadura militar. Y Walsh, él mismo, aparece como personaje y como detective, como en sus propias novelas, investigando si su hija María Victoria está muerta o secuestrada por el ejército. Y como sabemos, en la vida real ha sido matada por las fuerzas del ejército. Elsa también es ensayista y escribe ensayos con una prosa muy elegante y precisa, pero sobre todo una prosa que siempre deja traslucir algo de la persona, del sujeto que escribe, ¿no? Un tono personal y emotivo. No voy a mencionar todos los títulos. Hay un ensayo sobre Bakhtin y dos libros sobre Roberto Arlt que me parecen interesantes. Están aquí los dos, creo, ¿no? ¿Solo uno? El último, pero está bien, tiene que estar solo el último. Porque son dos ensayos, uno primero de 1998, que se llama Arlt, Profeta del Miedo, en el cual Elsa lee la representación y los conflictos de género en la obra de Arlt. Y lo que me interesa mucho es que decidiste en 2022 de reescribir este ensayo desde el punto de vista de las experiencias de los movimientos feministas después de 2015, ni una menos. Entonces hay una reescritura de un pensamiento teórico desde el punto de vista de la experiencia de la vida, podemos decir que cambia el margen teórico. Bueno, y otro libro muy importante que tal vez muchos conocen es Los prisioneros de la torre, que es una cartografía muy importante de la nueva narrativa argentina, publicada entre 1990 y 2007. Entonces, este libro, El pasadizo secreto, reúne en cierto modo esas dos facetas de tu escritura, ¿no? La faceta literaria como narradora de un lado y la faceta teórica, ensayística del otro lado. No es una autobiografía clásica que comienza con la infancia y avanza cronológicamente, pero es más, está organizado como si sería organizado después del principio del montaje. Hay saltos temporales, hay analepsis, constelaciones temáticas, y ya en el subtítulo que se llama Escenas de una autobiografía feminista, se ve este intertexto tal vez con el cine y con el montaje, ¿no? Son escenas. En estos fragmentos de vida, entonces, hay algunos años que desempeñan un papel especial, los años 70, 80, los años de la dictadura en la Argentina, y sobre todo el año 1983, cuando Elsa viaja a Italia y decide quedarse ahí hasta el fin de la dictadura. Otro año importante es el año 2019, cuando regresas a Italia y conoces a la filosofía y feminista italiana Luisa Muraro y el grupo Diotima, que te marcaron profundamente, y esas
esos diálogos con este grupo y con Luisa Muraro están transcritas en parte en el libro. Eso también me interesa, este lado dialógico del libro. Así entonces se entrelazan experiencias muy personales de un lado y teoría feminista del otro lado. No solo hay reflexiones entre los distintos niveles temporales y capítulos, también la teoría sirve para interpretar los recuerdos, ¿no? Como cuando nos describes la experiencia de vivir como mujer joven sola en un edificio de familias conservadoras en Buenos Aires en los años 80, con un portero muy machista que simpatiza con el gobierno militar, y ahí sucede algo bastante oscuro, y la teoría de hoy ayuda a interpretar este pasado. O también la descripción de la atmósfera del mítico bar La Paz en la avenida Corrientes, donde entran escritores e intelectuales que se creen muy de izquierda, y que sin embargo dan un papel secundario a las mujeres que entran en este bar. Entonces, estas escenas de la vida privada adquieren otro significado desde la perspectiva del yo escribiendo, que las observa como bajo una lupa teórica. Comprendemos que no se trata de acontecimientos individuales, sino de experiencias colectivas, es decir, de patrones históricos sociológicos de opresión. Y por lo último, quiero decir que lo que me gusta realmente también en este libro que es dialogante. Hay muchos diálogos entre tú y Luisa Muraro, ya lo dije, entre tú y tu pareja de muchos años, Alejandro Horowitz, otras compañeras de viaje. También hay un diálogo entre el yo que escribe, la Elsa escritora de 2022, y el yo escrito, la joven Elsa. Hay un diálogo entre los dos. Y por último hay un diálogo entre conceptos y vida, entre narración y teoría, entre abstracción y experiencia. ¿Cómo entonces conciliar el relato de la propia vida con la exigencia de una comprensión teórica de la sociedad? ¿Cómo unir lo conceptual y lo concreto de la experiencia vivida? Para intentar de dar una respuesta a esta cuestión, te dejo ahora la palabra y después volvemos a conversar y abrimos el debate para vosotros. Tendría mucho hay muchas cosas que decís que acá están pensadas y otras que no, y bueno, antes que nada, hola y muchas gracias tanto a quienes están acá como a quienes están en línea por haber asistido, y muchas gracias al Instituto Iberoamericano por organizar esto, y muy particularmente a Jan, que ha trabajado muchísimo para hacerlo posible, y muchas gracias, Jan, por una lectura que realmente es un lujo para mí. O sea, tener una lectura como la que acabas de hacer es una de esas cosas que una sueña cuando escribe. Lectores y lectoras así. Así que, primero, gracias, Clara, y bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar acá, es la segunda vez que estoy acá. Estuve precisamente por el último caso de Rodolfo Walsh, pero hace 10 años, dando una charla. Voy a tratar de exponer, para no perder mucho tiempo ciñéndome a esto que escribí, pero voy a intentar que no sea una lectura aburrida y de tono conferencia. Espero que me salga. Bueno, quiero partir, voy a retomar muchas cosas que dijiste, Jan, eso me impresiona. Y otras no, otras me parece que vamos a tener que pensarlas después. Hay una consigna feminista que es muy famosa, que nació en lo que yo llamo la tercera ola durante la radicalización política de los 60 y 70, que es de la italiana Rossana Rosanda, que dice: lo personal es político. Es una consigna muy famosa, la habrán escuchado. Bueno, ¿qué quiere decir? En primer lugar, es algo bastante conocido y sabido, ¿no? Que para las mujeres en esta cultura patriarcal, lo político nos ocurre en las relaciones más personales. Para las mujeres y para el género, cuando digo el género no pienso solo en el género femenino, pienso en los distintos géneros, no literarios, ¿no? El gender.
O sea, ¿quién lava los platos en una casa? ¿Quién se sacrifica o se deja agredir en nombre del amor? ¿Quién falta al trabajo para ir a la reunión de la escuela o quién descuida su profesión porque hay un anciano enfermo en la familia? Todo eso es político. Ahora, ¿qué pasa si pensamos esta consigna, lo personal es político, en la literatura que nosotras escribimos? ¿Es realmente político? La escritura de lo personal, la escritura autobiográfica para una mujer, ¿en qué consiste? ¿Es que yo me mire al ombligo y asuma que todo lo que tengo en mí, en mi vida, y todo lo que pienso y toda mi introspección es necesariamente interesante? ¿Es cumplir con el estereotipo de que lo que tenemos para decir es únicamente nuestra vida privada? O al contrario, o se trata, no es al contrario, o esto, mirarnos el ombligo, mirar nuestra vida privada, en cambio puede conducir a lo político, es decir, a encontrar en ese ombligo, en eso privado, como decía Jan, ¿no? O como decía Annie Ernaux, experiencias, encontrar en esa memoria privada experiencias y pensamientos que se cargan de significación social y que entonces pueden llevar a una mujer a una toma de conciencia feminista. Hay obras muy distintas, escritas en tiempos muy distintos y por mujeres muy distintas entre sí, que muestran que pensar nuestra experiencia individual, intransferible, puede llevarnos a entender que, más que ser mujeres como una condición abstracta, esencial, pertenezco al ser mujer, o más que haber nacido mujeres, en realidad, como dijo también Simone de Beauvoir, nos construimos mujeres, nos hicimos mujeres en una sociedad, en una condición política muy específica, que es nacer en la mitad de la humanidad expulsada al otro lado de lo legítimo y lo pleno, condenada a ser el otro sexo, esa parte de la especie humana, a la que simplemente no le corresponde mandar, o por lo menos no le corresponde mandar oficial y abiertamente, porque todo grupo oprimido encuentra modos subrepticios de ejercer el poder, pero estamos hablando de que corresponde legítimamente. Yo digo que hay obras muy distintas escritas en tiempos muy distintos, que de alguna manera hacen este movimiento de lo muy personal a lo político. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que escribe la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en 1691, por ejemplo, obras de las primeras décadas del siglo XX, como Una habitación propia o Tres Guineas, de una intelectual aristocrática inglesa, Virginia Woolf, o la obra de una mujer trans argentina, Camila Sosa Villada, que nace en un hogar muy pobre y proviene de la extrema marginalidad, El viaje inútil, así se llama ese libro, o las memorias de una prestigiosa filósofa francesa colocada en el corazón de la producción intelectual más prestigiosa del siglo XX, estoy hablando de Simone de Beauvoir, que escribe sus memorias, o Maria Uncinetto, que es el ensayo de esta filósofa italiana Luisa Muraro, activista, feminista, protagonista de la ola radicalizada feminista de los 60-70, escrito a finales de los años del siglo XX, o en la famosa actual teoría King Kong, escrita por Virginie Despentes, exactriz porno, exprostituta, escritora, novelista, que escribe en 2018. Estoy diciendo esto para que se vea que son obras completamente incomparables por origen cultural, por época, por lo que fuere, pero en todas hay mujeres que están usando su experiencia personal para pensarse. Y mientras se piensan, encuentran cosas que van más allá de ellas. Las hacen pensar que pertenecen a un género oprimido. Y aunque yo no coincida necesariamente con todo lo que dicen las obras de este linaje, que es más amplio de lo que acabo de decir, me parece significativo que exista y me apoyo en él para pensar mi libro El pasadizo secreto, escenas de una autobiografía feminista, y creo que
de alguna manera me funcionó este linaje mientras escribía. No, no es una autobiografía en un sentido tradicional, como decía Jan, sin embargo, es completamente autobiográfico. Es más bien un libro derivativo hecho con situaciones autobiográficas. Y hay un ir y venir entre lo personal y lo teórico y lo personal. Y yo voy a seguir con este ir y venir en esta charla nuestra. Porque me parece que ir de la experiencia vital a la teoría y de la teoría a la experiencia y pensar también de la experiencia vital a la escritura literaria y de la escritura literaria personal a la escritura literaria de otras mujeres escritoras y a la inversa, de la literatura de otras mujeres a lo que yo escribo y a la teoría, arma un círculo virtuoso donde praxis y pensamiento teórico no tienen un antes y un después, se alimentan mutuamente. Y personalmente, y acá hay una toma de partido, diría intelectual, que creo que incluso viene tratando de dirigir mi vida en todo lo que he hecho, a mí me parece que el conocimiento que vale la pena, el conocimiento que sirve, nace de este círculo virtuoso. Yo no creo en la teoría que mata la vida y que se separa y que no puede volver a la vida y a los cuerpos para pensar. Y me parece que en las disciplinas humanas este es el único modo de construir un conocimiento que sea políticamente poderoso. Entonces voy a empezar por una confesión autobiográfica que no está en el pasadizo porque mi llegada a la escritura no es el tema del pasadizo y un poco va a ser el tema de esto que les voy a contar. Yo desde muy niña supe que quería inventar cuentos y novelas, escribir ficción, de hecho amaba la literatura y escribo desde los 7, 8 años, y sin embargo publiqué mi primera ficción con más de 40 años. Yo puedo atribuir este retraso a la falta de oportunidades que teníamos las mujeres escritoras, la dificultad para que la crítica nos tomara en serio y antes de eso para que las editoriales prestigiosas, las de literatura que se autoconsidera seria, nos consideraran a las mujeres una opción para publicar. Yo puedo hacer eso y la verdad que lo hago porque fue así. Y las cosas empiezan a cambiar para las escritoras recién después de 2015 más o menos. Sí, y porque hay un movimiento feminista que sale a denunciar todo esto y a hacer cosas. Sin embargo, yo no estoy segura de atribuir no haber logrado publicar ficción hasta después de los 40 años solamente a la injusticia del mundo. Creo que también hay una dificultad mía interna. No porque no exista la discriminación. Las discriminaciones externas colonizan las subjetividades. Y mi dificultad tenía que ver precisamente con eso, con una subjetividad colonizada que reprimía la fuerza de su propio deseo, que no valoraba la fuerza de su propio deseo. Este es un problema clásico para todas las mujeres, ¿no? Vivir en lucha con nuestro propio deseo. La sensación de que nuestro deseo es ilegítimo, loco, inconveniente, de que no hay cómo seguirlo. Insatisfacción, lo llaman a veces. La psiquiatría tradicional, y qué decir el psicoanálisis, definen este tormento femenino como algo irreversible, constitutivo del ser mujer. En cambio, hay un feminismo, que a mí me interesa mucho, que lee una construcción política para someternos en esta insatisfacción. Es decir, que lee el psicoanálisis no como la descripción de lo que debe ser la relación entre los géneros, sino como una denuncia del horroroso daño que el patriarcado nos hizo y hace en los géneros, porque se lo hace a los varones también y, por supuesto, a los géneros disidentes, y en la humanidad toda, por eso. Este feminismo denunció nuestra insatisfacción permanente como un síntoma, incluso políticamente saludable, de la posición siempre incómoda, siempre doliente, en que una mujer es obligada a habitar un mundo que la define, sobre todo como un objeto bello o una madre, única opción en la que se le permite ser un sujeto. Pero retomando a mi dificultad para escribir, revolviendo a mi dificultad para escribir ficción, ese debatirme entre el deseo y un bloqueo atormentado,
que aparecía, por ejemplo, cuando yo misma boicoteaba las pocas posibilidades de publicar que aparecían, o cuando no podía continuar las obras que empezaba a esbozar, tenía también que ver con lo que significa para una mujer apostar por su talento y su imaginación y por la búsqueda de su propia palabra. Si la literatura es generar mundos ficcionales con una palabra propia, también es ofrecer públicamente esa palabra propia. Y como muestra una gran filósofa feminista alemana que ha hecho trabajos que me gustan mucho, Sigrid Weigel, para una mujer tomar la palabra pública tiene precios que para un hombre no existen. Por lo pronto, lo público no es nuestro espacio. Si el dominio político sobre las mujeres se relaciona y se evidencia en el ámbito de lo personal, si ese es el ámbito legítimo para nosotras, según el patriarcado, atravesar la calle no es gratis. Virginia Woolf desarrolla este problema en 3 Guineas. Bueno, yo no voy a hablar de esto, pero sí quiero decir que salir a la calle es siempre de algún modo ofrecer nuestra sexualidad a la infamia. Yo crecí escuchando frases que decían que lo mejor que le podía pasar a un hombre era que los demás hablaran de él, pero que eso era lo peor que le podía pasar a una mujer. La cultura patriarcal siempre consigue hacernos saber, y hoy también, que si nos exponemos públicamente estamos en un lugar donde no somos bienvenidas y donde la burla o el escarnio tendrá un plus de denigración, fundamentalmente sobre nuestra sexualidad. Si somos feas y gordas porque somos feas y gordas, si somos lindas y jóvenes porque somos lindas y jóvenes, se van a burlar porque somos ballenas o porque somos putas, pero se van a burlar. Y esto va a aparecer a la hora de hablar de una política, a la hora de hablar de una empresaria, va a aparecer cada vez que de alguna manera, y aparece hasta hoy. Entonces ahí hay un plus de denigración. Bueno, acá yo tenía ejemplos, pero no tiene sentido abundar en eso. Lo cierto es que entonces las que pretendemos ser reconocidas como creadoras de literatura también nos ofrecemos al escarnio, queramos o no queramos. Por eso en El pasadizo secreto yo elegí que mi vida sexual estuviera, que fuera un ingrediente más de mi reflexión teórica y política. ¿Por qué? Porque la trampa esta del escarnio me parece que se desarma si por un lado no nos prestamos a exhibirnos como objetos sexuales, si no trabajamos eso desde el chisme y la exhibición, pero tampoco nos negamos con falso pudor y hacemos como si el sexo no existiera, porque como somos mujeres y van a hablar del sexo, no corresponde. No, tratar de tomarlo como una parte necesaria de la vida, que además en una mujer es particularmente importante en el sentido de que la opresión aparece ahí. O sea, a una le hacen sentir muchas veces en su casa que es una persona, pero cuando se desarrolla y empieza a salir a la calle, entiende claramente que es una mujer, ¿no? En la mirada de los hombres, en los abusos, también en los halagos. Bien, entonces, Weigel desarrolla bastante este riesgo y esta tendencia a que las ficciones de las mujeres sean siempre consideradas como primeras personas, como en primera persona, aunque sea ficcional. Siempre es lo que a una le pasa, ¿no? Y es considerada así en el patriarcado por hombres y por mujeres. Nunca olvidaré que en mi primera novela, que es una novela de aventuras que se llamaba La patria de las mujeres, cuando hice una presentación, una señora que había leído la novela, igual me dio mucha ternura, una señora que había leído la novela y venía a que se la firmara. Era una novela que transcurría en 1813 o 14 y transcurría en el noroeste argentino, lugar que yo no conocía hasta antes de escribir la novela. Esta señora que viene a firmarme la novela, a que le firme la novela, me dice: cuántas cosas que has vivido, ¿eh? Y a mí me hizo muchísima gracia, porque bueno, nada de eso había vivido. Pero bueno, o sea, pero esto no sé si pasa. Bueno, la verdad he vivido muchas cosas, tampoco me voy a hacer la santa, pero no en Salta, no en 1814, no esas que contaba ahí. Esta identificación con la primera persona es constante en la ficción escrita por mujeres, ¿no?
Y esto muchas veces se ve en la crítica, no en toda la crítica, por suerte. Entonces, ese riesgo también me impedía apostar por mi deseo de ser escritora. Pero hay otro problema más, el canon. El canon en que yo me formé y en que nos formamos, creo que todos, es un canon hecho por hombres, donde hay casi exclusivamente hombres escritores. Como estudiante casi no leí mujeres, ¿sí? Leí, bueno, Safo, Sor Juana, creo que leí eso. Un poco Carson McCullers en inglesa, basta. Por mi parte, había leído muchas escritoras, sobre todo de niña, mujeres que escribían ficciones destinadas a la infancia y no tenían prestigio. Louise May Alcott, Jean Webster me marcan hasta hoy. Yo soy la mujer que soy y la escritora que soy también porque las leía a ellas. Pero cuando empecé a estudiar literatura, olvidé aquella potencia. No reflexioné sobre ella, porque me sedujo el canon, es decir, el canon masculino. Y ojo, me seduce hoy. Yo no pienso dejar de disfrutar la gran literatura universal que los hombres consagraron. No se trata de eso. Se trata de que enmudecí una posibilidad experiencial que tenía de pensar la literatura escrita por mujeres desde modelos diferentes, desde formas y procedimientos que se acercaban a mis propios conflictos y experiencias y eran novedosos, eran disruptivos respecto de esa coherencia, esa organización del arte clásico o de ese arte armado y construido por varones o incluso de esas vanguardias, pero que estaban hechas por varones, que a mí me parecían universales. No las miraba como masculinas. Es muy complicado decir masculino o femenino. Yo quisiera aclarar que cuando digo masculino y femenino no pienso necesariamente en genitalidades. Pienso en una relación de ir y venir entre genitalidad y cultura. ¿En qué significa nacer con pene? No por tener un pene, sino nacer con pene en una cultura como esta, en una cultura patriarcal. Digo esta y estoy hablando del planeta, que son miles de culturas, bueno, miles, pero muchas, muchísimas y muy distintas, y a lo mejor sí miles, pero son patriarcales. ¿Y qué significa nacer sin pene? ¿Mm? Y también qué significa nacer con pene y querer ser mujer, o sea, querer pertenecer a esa parte que es la parte despreciada. Entonces, digo, porque yo estoy pensando todo, estoy pensando todo el tiempo en un ir y venir cultura-naturaleza, no en una esencialización, pero tampoco en un puro discurso cultural, sino en ese ir y venir. Bien, lo cierto es que yo me sentía incómoda en esa estética, amaba esas obras, pero siempre algo me chocaba, había algo que me exigía un esfuerzo, escribir o leer, porque no estaba hablando de mí. A mí me parece muy positivo y saludable que quienes consumimos arte, quienes leemos, escuchamos música o lo que fuere, tengamos la flexibilidad de hacer este esfuerzo, de disfrutar de un lenguaje artístico que nos exige ir más allá de nuestra experiencia visceral e incluso de nuestro gusto espontáneo y aprender de lo diferente, de lo difícil porque es diferente. Yo no quiero renunciar a eso. El problema es que nosotras estábamos y estamos siempre dispuestas a adaptarnos a valorar la belleza de la épica heroica. Pero ellos, el canon, parece no estar dispuesto a preguntarse por otras formas de belleza que salen, por ejemplo, de otras concepciones, donde la idea de un héroe de mármol, valeroso y público y extraordinario, a lo mejor está mirada desde otros quiebres, porque está mirada, por ejemplo, desde la esposa que va a ver morir a su marido o va a ver perder la protección de su familia o le están diciendo que tiene que mandar a su hijo a morir por ideales, ¿sí? Y desde ahí se ve otra cosa. Ustedes dirán, los hombres también pueden ver otra cosa, sin duda, pero les es más fácil culturalmente alienarse en el gran ideal. Les es más fácil pensar así, por un problema cultural, pero les es más fácil. Entonces, si se trata de esto, es interesante forzarse a pensar otros lenguajes, pero tiene que haber un ida y vuelta. Y por otra parte tiene que haber legitimidad para
que esta cosa que Luisa Muraro llama la autonomía simbólica, que pasa por tratar de bucear nosotras por una palabra propia, que probablemente no aparece representada en casi ninguna de las obras canónicas, que esta exploración también tenga su lugar de legitimidad en el canon. Entonces, a mí me pasaba ahí algo que no podía resolver. Por un lado me sentía incómoda en esas formas, por el otro lado casi no leía escritoras mujeres, porque consideraba que lo que valía la pena era el canon universal, es decir, el masculino, y a veces descubría grandes escritoras, leía, por ejemplo, a Carson McCullers, a Catherine Mansfield, y decía, wow, acá hay algo que me está arrasando, pero no podía entender qué, y no le daba el valor diferencial. Eso me pasó, por ejemplo, muy fuertemente con Alfaro, de Virginia Woolf, que me sentí totalmente identificada con la mirada de la protagonista, de la mujer madre de familia, que es la protagonista esencial de ese libro, y no le daba un valor diferencial a esto. Me daba cuenta de que estaba muy conmovida, pero no me preguntaba por qué. Y sin embargo, de niña yo leí, y leí muy bien a las mujeres. Tenía 8 años, pero percibí no solo que, por ejemplo, los mundos de Louise May Alcott eran reiterativos y moralistas, también percibí la potencia rebelde con que ella misma contradecía todo eso. Y en esa contradicción yo me formé como mujer, y creo que soy mujer hoy, gracias a esa contradicción. Soy la mujer que soy, digo. Soy una mujer más parecida a lo que elegí ser que a lo que me impusieron ser, más parecida, porque es una lucha permanente y constante, es un camino que no tiene final, es un trabajo, pero lo cierto es que tuvo que ver con eso. Bien, tal vez por ese tormento oscuro no podía terminar realmente ninguna obra, salvo 9 cuentos que escribí entre los 20 y los 40 años, y una novela. En total no deben ya haber llegado a las 100 páginas todo eso, que eran obras eróticas y feroces, que se me salían casi del cuerpo como borbotones, que no tuve otro remedio que escribir, y que aunque incluso hoy me siguen interesando, las valoro, carecen de humor, carecen de distancia, porque son textos que yo no manejé, son textos que me manejaron a mí. Y yo creo que ser artista es moverse con facilidad en un doble juego, donde una es manejada por una fuerza visceral, pero al mismo tiempo maneja la técnica, entre la potencia de lo que se necesita decir y la fría distancia de quien es dueña de su estilo. En ese ir y venir, yo no pude lograr ese ir y venir hasta mucho después. Estos textos que les digo, de los que no reniego, y algunos me siguen gustando y bastante, los escribí pese a ser, miren lo que les digo, crítica literaria, que es el mejor refugio para no escribir. Los escribí pese a ser crítica literaria, y no porque soy escritora. Yo hoy no escribo pese a ser crítica literaria, yo hoy escribo porque soy escritora, y creo que lo que logré un poco hasta juntar en momentos del pasadizo secreto fue la crítica literaria con la propia escritura, en ciertos momentos. Ojalá lo haya logrado, pero me di cuenta escribiendo que estaba haciendo por momentos eso, y bueno, ojalá haya quedado bien. Voy a cerrar con esta idea. Esos 9 relatos y ese texto que les cuento no eran autobiográficos, no contaban experiencias reales, pero giraban solamente alrededor de mis fantasmas y mis fantasías. Y por eso tenían la misma voz, una voz lírica, femenina, que no podía construir un él, un ella. Hablar de Salta y Jujuy, el noroeste argentino en 1814, por ejemplo. Armar una trama de espionaje y aventuras, o un melodrama con road movie y medio thriller en el Buenos Aires de 1927, que es El infierno prometido. No podía armar nada de eso, porque no podía salir de sí, y porque cuando trataba de armar algo de eso se sentía en un terreno que no era suyo. Hubo un camino hasta llegar a una mediación en la que pude
mirar el mundo como mujer y al mismo tiempo construir un mundo otro de mí. En esa mediación creo que hay dos conceptos claves que me ayudaron, y diría que fueron teóricos, porque los leí en la teoría y de a poco experiencialmente pude armarlos. Y voy a juntar esto con algo muy personal. Fui madre. Y ser madre es producir un otro que te sale de vos y que después tenés que aguantar que haga lo que se le da la gana. Y eso también es lo que te pasa con un personaje. Yo creo que todo eso me ayudó. Ahora bien, los dos conceptos teóricos que me ayudaron fueron el de mirada vista de Sigrid Weigel, que es precisamente esto que les decía, es mirar con un ojo desde el mundo colonizado, con la mirada colonizada por el varón, que es lo que primero nos sale, y lo que tenemos internalizado en las vísceras, las mujeres, pero mirar con el otro con una mirada propia y jugar con esa contradicción. Esa visquera, esa tensión entre la mujer que ya no es la que dice el patriarcado, porque está buscando otra cosa, pero todavía no es la mujer libre, porque la mujer libre está en un mundo hostil, donde también está lidiando con el patriarcado, y además la libertad está siempre condicionada por eso, y además porque no hay una esencia mujer a la que llegar, hay un camino político de construcción constante. Bueno, esa es la visquera, y ahí entendí que la visquera estaba en esas escritoras de mi infancia, estaba en esas vacilaciones, en esos chirridos, en esa moralina que se contradecía a sí misma, y que esa visquera era lo que a mí me había permitido encontrar los atisbos de libertad. Y después la última consigna que me ayudó a esto, y con esta idea voy a cerrar, es una consigna que sí aparece mucho en El pasadizo secreto y que yo amo y me conmueve profundamente, que dice, es una consigna de Luisa Muraro, y dice: entre una mujer y yo, el mundo. Entre el mundo y yo, otra mujer. ¿Qué significa? Significa que es solamente mirándonos entre nosotras, autorizándonos mutuamente, desde nuestras visqueras, desde nuestras contradicciones, pero desde nuestra reflexión, que vamos a poder criticar el mundo. Entre una mujer y yo, el mundo. Para pensarlo y criticarlo desde nuestras experiencias. Y para enfrentar el mundo, para enfrentar el canon masculino, otra mujer, Virginia Woolf, Sigrid Weigel, no importa. Mi mamá, con alguna frase que alguna vez en medio del torrente de frases de adaptate, aguantate y aguantá el patriarcado, también me dijo hasta un no seas como yo, o lo contrario, bueno, yo tuve una madre muy particular que en realidad es otra historia, pero no importa, no sé si entienden a lo que voy. Entre una mujer y yo el mundo, entre el mundo y yo otra mujer. Bueno, en El pasadizo secreto, entre Luisa Muraro y el grupo Diótima y yo, el mundo. Entre el mundo y yo, Luisa Muraro y el grupo Diótima. Pero ojo, no porque las idealicen y las tomen un 100%, ¿eh? Tengo mis críticas también. Y también otro montón de madres reales, aparece por supuesto mi madre, metafóricas, profesoras, docentes, y algunos padres que habilitaron, permitieron, pero a los que tuve también que poder matar. Porque si yo no podía ir hacia el camino de la madre, y me quedaba otra vez fascinada bajo la luz de la habilitación de Papito, que puede ser una habilitación muy generosa, muy generosa y muy hermosa, las tuve a mis padres generosos. Pero es Papito, y la salida nuestra yo creo que es en nuestro interdiálogo, básicamente. Bueno, paro acá, espero no haber hablado mucho, me pasé un poco, no, 40. Muchas gracias. Bueno, no. Igual todo lo que digo tiene muchísimos matices que no tengo tiempo de decir, es un problema eso. Bueno, muchas gracias, Elsa, para esta charla muy fascinante que retoma muchas cosas del libro, pero que también añade otras cosas que no están dentro, como esta revelación con la cual empezaste, o confesión, dijiste, confesión.
tenemos mucho tiempo, no quiero monopolizar demasiado el discurso, pero tal vez te Tenías gustaría preguntas y dijiste cosas que me ponerte... gustaría retomar. Sí, tal vez que te voy a poner dos preguntas y después podemos abrir ya para que puedan También a la gente que disfrutar, está online. también a la gente que está online. Sí. Exacto. La primera pregunta es un poco para, o sobre el proceso de escritura de tu libro. ¿Cómo fue escribir autobiografía? Porque hay diferentes fuentes, ¿no? Aquí hay el recuerdo como fuente, que es una fuente, decimos, variable, que contiene una parte de ficción, tal vez. Hay los diálogos, que son muy largas, sobre todo en los capítulos teóricos, hay mucho diálogo, sobre todo con Luisa Muraro, que tipográficamente también Está señalado con señalado. Y son muy largos, entonces, ¿cómo hiciste eso? ¿Los recordaste? No, los grabé. Los grabaste? ¿Ellos tenían derecho a cambiarlo? No. ¿Cómo funcionó todo este Nunca me lo proceso? pidieron. ¿Cómo fue escribir sobre tus recuerdos de los Bueno, años 70, 80? como siempre hay un ir y venir entre la experiencia y la teorización, que también funcionó en ese proceso. Lo primero fue, yo fui a ver a Luisa, yo la venía leyendo hacía más de 20 años, me había formado mucho discutiéndola, leyéndola, pensándola, y también por ella había conocido el grupo Diotima. Yo leo italiano, por la historia estuve en Italia, y sabía además que ella tenía mucho influjo en Europa, particularmente en España, y que me había llegado también por la vida académica en los años 80, finales de los 80, en Argentina un poquito sobre ella. Yo quería conocerla. Yo había escribí un libro, un ensayo de teoría dura que se llama Otro Logos, signos lingüísticos, signos, discursos, política, donde trato de cruzar las variables género y clase y pensar un poco desde el marxismo, el feminismo y el psicoanálisis, y yo misma, y la semiótica, y bueno, y un cruce bastante personal de todo eso, donde Luisa tenía mucha fuerza. Yo le mandé ese libro cuando salió, y ella me contestó un email maravilloso diciéndome que el libro le había resultado muy rico y discutiéndome algunas cosas y otras no. Entonces, cuando tengo la oportunidad de viajar por una invitación de la Universidad de Varsovia, una invitación académica, en 2019, digo, no, yo voy y la conozco. Le escribo y ella me dice, vení, te alojamos nosotras y charlamos. Entonces ahí digo, bueno, primero pensé, voy a hacer una larga entrevista. Ay, yo te estoy dando la espalda todo el tiempo. Voy a hacer una larga entrevista. Y después digo, no, yo voy a Milán, yo viví en Milán. En Milán me pasó de todo. Yo fui joven en Milán y tuve un proyecto de vida que no salió en Milán. No es cualquier cosa volver. Además, yo conocí el feminismo en Milán y ella es una de las fundadoras de la famosa librería de Le Donne, que es icónica en Milán. Yo estuve en esa librería desde afuera porque no me animaba a entrar, me daba vergüenza. Yo quería ser feminista y no sabía cómo. En 83. En el 83, teniendo 24 años. Sí. Entonces digo, no, no sé qué voy a escribir, pero no va a ser una entrevista cualquiera. Cuando la veo, le digo que no sé qué voy a escribir, porque le había dicho, voy a escribir un libro. Y ahí es cuando ella me dice, pero no quiero spoilear el libro, ahí es cuando ella me tira la metáfora del pasadizo secreto. Sobre qué sería escribir un libro entre dos viajes. Yo no le hablé mucho, pero le dije que había vivido en Milán muchos años atrás, demasiados. Bueno, entonces vuelvo, lo que hice fue encontrarme durante 10 días o 12 días, no todas las veces, pero debo haber tenido 5 o 6 charlas muy largas con ella, largas de varias horas, que las grabé todas, y después también viajé a Verona a encontrar a las filósofas de Diótima. Ahí tuvimos un encuentro de 2 o 3 horas. Me hice bastante amiga de Chiara Zamboni, que es un referente de Diótima y una filósofa que escribe cosas muy impresionantes. Bueno, volví con todo ese material y con las experiencias del viaje y del reencuentro con Milano, fue muy fuerte, y de todos los recuerdos, las memorias de mis pasiones múltiples vividas en Italia, en relación también con mi presente afectivo,
y con un montón de decisiones muy fuertes que yo tomé en mi vida. Por ejemplo, yo tengo desde hace 40 años una pareja abierta, una pareja que no es monógama. Tuvimos en un momento, que eso está en el libro, una larguísima relación paralela yo y una larguísima relación paralela mi marido, y pasamos a través de eso y de esa experiencia, que fue una experiencia de amor, digo, de amor paralelo. Yo no se está 12 años con una persona, por mi caso, si no se la ama, además de amar a mi marido. Todo esto me parecía que tenía que ver también con con ser feminista, con haber leído y pensado mucho también a Muraro, aunque Muraro no habla de eso, pero sí habla mucho del amor y habla mucho de la libertad, y de la responsabilidad frente a esa libertad. Entonces, volví, diría preñada, para usar preñada por todo el encuentro con estas mujeres. En el viaje empecé a escribir un poco y me di cuenta de que lo que me salía era una escritura derivativa. Una escritura que saltaba de un tema al otro, que juntaba lo que estaba viendo en el paisaje o lo que estaba viendo sentada en un bar, por ejemplo, en Cracovia. Ahí escribí las primeras partes. Juntaba eso con recuerdos de un tren y dije, esto va a ser derivativo. Y me dejé llevar. Cuando volví a Buenos Aires, me dejé llevar por ese río, pero, perdón, lo primero que hice fue transcribir toda la charla, traducirla, escucharla, transcribirla y traducirla, porque había sido en italiano. Nunca jamás Luisa me dijo que quería ver lo que yo iba a hacer. Nadie me dijo eso. Incluso cuento cosas, momentos de tensiones en el grupo de la librería de Ledonne. Bueno, pero cierro con una cosa. Un momento donde yo tenía un choclo, no sé, choclo se dice en el slang porteño, sería una especie de continuidad caótica derivativa, llena de cosas. De pronto decía Facebook y me podía hablar de las redes sociales. Decía, un momento donde yo no supe qué hacer con todo eso. Me había quedado un libro kilométrico y dije, no, una cosa es la deriva como procedimiento, otra cosa es que realmente todo lo que yo escribí acá sea interesante y le interese al libro. Esa es la tensión que yo decía recién en la charla. Y ahí, bueno, mi editora también funcionó maravillosamente, mi editora de la editorial Marea, la que editó, a la que estoy muy agradecida, Constanza Brunet, me dijo, mira querida, el precio del papel está dolarizado. Yo no puedo publicar un libro de 500 páginas. Tenemos que hacer algo. Y le hizo bien al libro hacer algo, porque ahí tuve que pensar la derivación ya desde un lugar técnico, ver cómo seguía, qué me servía, qué escenas me servía poner. Ahí entró a jugar la ficción, la escritura literaria. Taché, saqué, volé, debo haber volado 150 páginas. Y estoy contenta de haberlas volado. El texto quedó mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, muy interesante, y ahora estamos en Italia, ¿no? Me gustaría volver con mi última pregunta en la Argentina. Eso me fascinó mucho leyendo el libro, ese periodo de la dictadura militar y estar una mujer joven en el fin de los años 70, en los años 80. Y hubo una primera salida tuya del país con una pareja, era en el fin de los años 70, una pareja con un hombre que se llama Horacio Achával, figura muy que me llevaba, dato importante, importante, me llevaba 32 años. que era mucho más viejo que tú, y que tiene una pequeña mini historia en la historia editorial argentina, porque era la primera persona quien editó a César Aira. Sí. Y entonces, después de eso vuelves y te vas en el 83, pero no podemos decir que es una huida. Eso. No, no lo es. Es Te una vas elección. a Italia. Y entonces me interesa si puedes evocar un poco este contexto para nosotros. Sí, hablo mucho de eso en el libro. Yo tenía 18 años cuando estalló el golpe de Estado. Y en un sentido no biológico, no fisiológico, se acabó mi juventud. No fisiológico, por supuesto, y el entusiasmo de la juventud en un punto siguió refugiado en pequeños
pequeños actos grupales, pequeños objetivos, pero yo había sido parte no de la generación que apostaba por construir el socialismo en mi país. Yo fui una militante bastante mala como militante, una militante que rápidamente se hartó de la militancia, nunca estuve en real riesgo físico, no voy a decir eso porque sería mentira, salvo algunas manifestaciones donde reprimieron antes de 1976, porque después de 1976 ya no había manifestaciones, pero yo era una persona politizada, que se movía también entre el rock y la política, entre mundos. Siempre me sentí muy asfixiada por cualquier grupo cerrado y fanático de cualquier cosa. Nunca serví para eso. De eso también hablo en el pasadizo. Y habla el grupo Diótima mucho. Entonces, yo atravesé esa juventud en dictadura, esa rara juventud post-76. Cuando ser joven pasó a ser sinónimo de sospecha, va a haber, siempre hay hostilidad ante los jóvenes, en todas las. Siempre la generación más vieja envidia a los jóvenes y siempre critica a los jóvenes, pero el nivel de hostilidad y de amenaza para los jóvenes en 1976 era tremendo. Y qué decir para una mujer, que estaba dispuesta a vivir del modo más parecido a como quería que se pudiera. Y que yo creo que yo era una feminista intuitiva. Además, mi madre me había transmitido cosas muy contradictorias, pero reales. La palabra feminismo me la había transmitido mi madre. Mi madre se autodenominaba feminista. Entonces, no, sí, fueron experiencias muy duras que a la luz, miren qué lindo lapsus, a la luz de la filosofía de Luisa, o sea, a la luz, se entienden de otro modo, realmente se entienden de otro modo. Que el problema de la libertad y el condicionamiento, el problema de las mediaciones necesarias para sobrevivir, las mediaciones que hemos tenido que hacer las mujeres para poder sobrevivir, que son muy distintas las que yo tuve que hacer para que no me matara un hombre para que no me mataran bueno, nada, porque hubo un episodio de violencia al que se refirió Jan colateralmente en el departamento donde yo vivía sola. Era la única mujer que vivía sola sin ser viuda ni estar separada. Era algo inconcebible casi en esa época. Bueno, las transacciones que tuve que hacer, de pronto con Luis entiendo que también las vienen haciendo las mujeres desde hace milenios. Son, por supuesto, completamente distintas e incomparables. Pero yo también tuve que hacer transacciones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está pensado, y yo creo que es una dimensión que está en diálogo constante con la teoría en el libro. Incluso este hombre que mencionas, que era el portero del edificio, ¿no? Don José. Don José tenía un ligado bastante fuerte con los militares. Todos los porteros, todos los encargados de edificio en la dictadura eran un poco informantes de la policía. Eso se sabía. Los porteros, los taxistas, eran como informantes privilegiados. Sí, sí, sí. Yo lo vi alguna vez hablando con policías. Estaba en la puerta, pasaban los autos, hacían preguntas. Y yo era sospechosa, además tenía una gran biblioteca, cosa que era muy sospechoso. Bueno, muchas gracias. Tal vez es el momento para abrir. ¿Puedo retomar una sola última cosa que dijiste, lo del diálogo? Sí, eso, claro. Nada más, muy rápido. El diálogo que está en el libro es un diálogo con hombres y con mujeres. Es un diálogo con las mujeres que más influyeron en mi vida, es un diálogo directo y constante con Luisa Muraro. También hay un diálogo constante con Fernando, este muchacho, esta vez mucho más joven que yo, se invirtieron las cosas, con quien estuve 12 años y que está presente de un modo transversal en el libro, porque buena parte de ese libro fue escrito en pandemia, fue escrito sin vernos, pero fue escrito intercambiando cosas, intercambiando materiales, incluso partes del libro. Es un diálogo sin ninguna duda con el hombre de mi vida, con mi pareja, con Alejandro Horowitz, y me parece a mí que el diálogo es
lo que quiero subrayar es que es un diálogo con hombres y con mujeres, pero que es distinto. Es distinto, porque el diálogo con las mujeres, en el diálogo con las mujeres, yo siempre me siento autorizada. Yo escucho a una mujer que me dice, a mí me pasa tal cosa, y digo, ah, entonces yo no estoy loca. Eso no me pasa cuando dialogo con un hombre, por mejor persona que sea. Esta autorización de mujer a mujer es un tipo de diálogo que no tiene comparación con el otro. Es muy particular. Bueno, yo creo que todo eso está, y yo quise que se notara algo de eso, espero que se note. Se note.